Aprendo en casa. Hola estimados estudiantes, vamos a comenzar esta semana con un nuevo tema. Bueno, aunque más que un nuevo tema, es una continuación de lo que ya se ha hecho en semanas anteriores, ¿no? Obviamente en esta semana número 14 vamos a trabajar a unas cuestiones aplicativas y la resolución de unas situaciones significativas. Entonces, comencemos. En la sesión número 1, que corresponde al día miércoles, tenemos la siguiente situación significativa. Fotocopia de la imagen de un microchip. A Jesús se le malogró el celular y para no comprar otro decidió llevarlo un técnico. Después de revisar el sistema del celular y para explicar que el problema estaba en el microchip, el técnico mostró a Jesús un croquis del sistema de un celular en el cual los lados de la imagen del microchip medían 5 milímetros y estaban en escala natural. Jesús, al ver la imagen, quedó desconcertado ya que no se podía ver a detalle el microchip. Entonces el técnico decidió sacar una fotocopia de la imagen completa del microchip en una hoja A4. En la fotocopia se observó que uno de los lados de la imagen del microchip cubría exactamente el ancho de la hoja A4. De esta manera pude explicar a Jesús que el problema del celular eran algunos enlaces del microchip. Tenemos el microchip, ¿no? En el dedo del sujeto. Está acá el microchip en la, digamos, lo podríamos decir que está ahí en el celular y acá está la ampliación, ¿no? En una hoja A4. Entonces, me preguntan, a partir de la situación responde la siguiente pregunta. ¿En qué escala se encuentra fotocopiada la imagen del microchip? Para la sesión de esta semana se ha colocado algunas pautas adicionales para poder contestar la respuesta de esta situación significativa. Entonces, antes de ir a la resolución, primero vamos con algunos detalles adicionales. Empezamos. Responde las siguientes preguntas. Puedes marcar una o varias respuestas. ¿Qué dato necesito para resolver la situación? ¿El técnico utilizó la imagen de un microchip para una mejor explicación? Sí, sí lo usó. ¿Los datos de la imagen del microchip a escala natural miden 5 milímetros? Correcto, uno de los lados mide 5 milímetros y específicamente podría ser una figura cuadrada. La medida del lado de la fotocopia del microchip es igual a la medida del ancho de la hoja A4. Sí, está de manera exacta, por lo tanto es correcto. La medida de una hoja A4 es 21 centímetros por 29,7 centímetros. Sí, esa es una medida estándar y es una medida a nivel mundial. ¿Qué significa imagen a escala natural? ¿Las dimensiones representadas en la imagen son menores a las del objeto real? No, eso no es imagen a escala natural. ¿Las dimensiones representadas en la imagen son mayores a las del objeto real? Tampoco. ¿Las dimensiones representadas en la imagen son iguales a las del objeto real? Sí, esa es la respuesta. Imagen a escala natural significa que la imagen está representada de igual medida a la del objeto real. ¿Qué piden hallar en la pregunta de la situación? Determinar la relación de proporción entre las medidas de la imagen del microchip en el croquis y la fotocopia. Sí, eso es lo que me están pidiendo, porque determinar la proporción es sinónimo de hallar la escala. Determinar si la imagen del microchip fue ampliada o reducida. No, no me están pidiendo eso. Ahí está especificado con la imagen, pero no me están pidiendo eso. ¿Listo? ¿Qué más nos tenemos por acá? A ver, lo que tenemos de forma adicional, a ver, veamos en la siguiente diapositiva, es diseñar una estrategia o plan. Ahora, acá sí estoy viendo que hay una serie de pasos que tú podrías establecer. Ahora, acá no voy a colocar los pasos ni qué voy a marcar porque eso ya es algo que tú deberías hacer, ¿no? De acuerdo a cómo tú vas a resolver. Eso ya queda a criterio del estudiante y lo pueden resolver ustedes y eso obviamente lo van a marcar en la ficha de trabajo. Lo que sí vamos a hacer es de frente a la ejecución del plan. Y para poder ejecutar el plan, me dicen, ¿a qué escala se encuentra ahora la imagen? Bueno, acá tengo la imagen del microchip. Y la imagen del microchip a escala real, a escala natural, por así decirlo, está a medida de 5 milímetros. O sea, 5 milímetros por lado. Hasta ahí no hay ningún problema. La medida del lado del microchip. Pero la ampliación de esta imagen en la hoja A4 tiene una medida, si ustedes la han percatado en la figura anterior, de 21 centímetros. Estamos hablando del mismo lado del chip, ¿no? Del mismo ladito. Uno de ellos mide 5 milímetros a escala natural y la otra, la ampliación, mide 21 centímetros. Entonces, lo que debemos de hacer es convertir
La medida de la hoja BON A4 que fue ampliada de microchip que está en 21 centímetros, lo debemos convertir a milímetros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Debes recordar que para poder hacer la conversión hay un factor de conversión. Y más que factor de conversión es una expresión equivalente. Si tú quieres pasar de centímetros a milímetros es muy simple. Vas a colocar el factor de conversión y lo que vas a hacer es lo siguiente. Obviamente como quiero pasar de centímetros a milímetros, abajo voy a colocar un centímetro. ¿Está bien? ¿Sí? Y en la parte superior vamos a colocar 10 milímetros. ¿Está bien? Ese va a ser mi factor de conversión. Multiplicar por 10. Obviamente tú debes recordarte, pues, ¿no? Que si nosotros tenemos acá centímetros y acá tenemos milímetros, recuerda lo siguiente. Para pasar de centímetros a milímetros, tendríamos que multiplicar por 10, que es lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Este es un factor de conversión. Recordar que ambas expresiones son necesariamente equivalentes. Entonces lo vamos a colocar ahí. Mira, 21 centímetros lo vamos a multiplicar por 10 milímetros sobre 1 centímetro. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a empezar a simplificar. Centímetro con centímetro se van a simplificar y obviamente vas a tener 21 veces 10 milímetros. Que si lo divides por 1 te debe quedar como resultado, así es, 210 milímetros. Y ese debe ser la respuesta para la conversión de centímetros a milímetros. Quiere decir que la medida del microchip en la hoja ampliada, en la hoja BON A4, de este lado, debe ser 210 milímetros. Ahora, acá viene la parte final de la situación problemática, que para poder hacer la conversión o poder establecer la escala, voy a recordar qué se debe establecer para calcular esa escala. Si tú quieres calcular la escala va a ser igual a un cociente. ¿Y qué cosa tenemos que dividir? Debemos dividir la medida del dibujo que se ha proyectado sobre la medida de la figura en la realidad. Como nosotros decimos, ¿no? Medida del dibujo sobre medida de la imagen real. Listo, nada más. Entonces, vamos a comenzar a reconocer cuál es el valor del dibujo. Recuerda que el valor de dibujo es la fotocopia, la ampliación, que es 21 centímetros. Pero recuerda que tú la has convertido a milímetros. Entonces vamos a trabajar con estos 210 milímetros. Y el valor en la realidad significa la medida de ese objeto de forma concreta, al natural. Y acá te están diciendo que la medida de ese microchip, ¿está bien? Es 5 milímetros. Estamos trabajando con el mismo lado, ¿está bien? Estamos trabajando con el mismo lado. No voy a trabajar este lado con este lado porque tiene que ser de la misma, digamos, de la misma medida que se va a establecer. Entonces, simplemente vamos a dividirlo, nada más. Si yo quiero hallar la escala, voy a dividir el valor del dibujo, que viene a ser 210 milímetros, sobre la medida real, que viene a ser 5 milímetros. ¿Qué vamos a hacer acá? Simplemente simplificar. Simplificas milímetros con milímetros y vas a tener 210 dividido por 5. ¿Y cuánto te va a salir? Te va a salir 42. Sí lo sé, pero lo que te conviene acá es, como vas a trabajar escalas, sacar quinta 210 te va a quedar 42, como ya lo sabemos, y sacamos quinta 5 te va a quedar 1. Y obviamente yo sé que la división sale 42, pero como vas a trabajar escalas, lo debes colocar como 42 sobre 1. ¿Y eso qué significa, estimados estudiantes? Algo muy simple. Como es una escala de ampliación, significa que la medida de toda esta figura del microchip ampliada en la hoja A4 representa 42 veces el tamaño de lo que está a escala natural o en el celular. Pues, escala 42 sobre 1, repito, significa que el tamaño de la figura ampliada es 42 veces el tamaño de la figura en modo normal. Entonces vamos a contestar, la respuesta es: la imagen del microchip fue fotocopiada a escala 42 a 1. Si queremos ver más situaciones problemáticas, veamos el siguiente video. Vamos, chicos.